Vamos entonces a pasar a la meditación en la palabra del Señor que tenemos esta mañana. Y el texto en el que estaremos reflexionando se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4. Y vamos a hacer la lectura del versículo 25. Vamos a leer todo el capítulo 4, lo que resta del capítulo 4, y vamos a leer de él hasta el capítulo 5, versículo 5. Dice así entonces la palabra del Señor. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta es la palabra del Señor. Y entonces estamos en esta serie de sermones en la carta de Pablo a los Efesios que hemos titulado ¿qué es la iglesia? Porque a lo largo de esta carta se nos ha venido diciendo ¿qué es la iglesia? ¿Cómo Dios está formando esta nueva comunidad? Nos da la definición de lo que es la iglesia, nos está diciendo cómo Dios está constituyendo a estas personas para que puedan ser representantes de su pueblo, de su nación, aquí en la tierra. De eso nos habla la carta de Pablo a los Efesios. Y aquí, en particular en el capítulo 4 que hemos estado reflexionando las últimas 2 semanas con ayuda del pastor Víctor, vemos cómo Pablo nos habla de una forma muy práctica. Él es muy práctico, nos está hablando de la aplicación de nuestra fe. Y de una forma muy práctica, Pablo nos dice cómo luce una vida que ha sido realmente transformada por el poder del Evangelio. Así que esta mañana vamos a estar respondiendo esta pregunta: ¿cómo cambia un cristiano? ¿Cómo se ve la vida de una persona que ha puesto su fe, su confianza, su esperanza, su identidad, su seguridad en lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros? ¿Tendríamos que seguir viviendo como vivíamos antes de venir a Cristo? ¿O el venir a Cristo ahora nos invita, es el camino, la llave a convertirnos en una nueva humanidad, en un nuevo tipo de personas? Y hay 3 ideas que quiero destacar en el texto que acabamos de leer que nos ayudan a responder cómo cambia un cristiano. Y el primer punto es la base de una vida transformada. Punto número 2, la comunidad para esa vida transformada. Y punto número 3, el poder para tener esa vida transformada. ¿Cómo es que podemos cambiar? ¿Cómo es que nuestro corazón puede ser transformado? Pues necesitamos entender cuál es la base para que podamos ser transformados. Necesitamos entender que necesitamos una comunidad que nos anima a esa transformación, y tenemos que entender cuál es el poder que tú y yo tenemos para poder vivir esta nueva vida transformada. Entonces vayamos a nuestro punto número 1, la base de una vida transformada. Y aquí en el versículo 25 Pablo nos dice en una frase, Pablo con una frase nos dice y nos define lo que distingue al cristianismo de cualquier otra religión, filosofía o ideología que hay en el mundo. Y lo que distingue, la palabra que utiliza Pablo para ayudarnos a entender cómo el cristianismo es radicalmente diferente a todas las demás religiones del mundo o todas las demás sistemas de pensamiento, es la palabra
por lo tanto. Fíjense cómo en el versículo 25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Lo que vamos a encontrar y lo que hemos visto a lo largo de este capítulo 4 y lo vamos a ver hasta el final del capítulo es una serie de lista de virtudes y comportamientos. Pablo nos dice y nos habla de comportamientos que deberíamos de dejar, de comportamientos que deberíamos de rechazar, y nos habla también de reglas morales y comportamientos que deberíamos adoptar ahora como cristianos. Entonces, en otras palabras, Pablo nos está dando una explicación práctica de cómo se vive los 10 mandamientos. Eso es lo que está explicando Pablo hasta el final del capítulo 4. Cómo se vive una vida de una persona que quiere guardar la ley de Dios, que quiere vivir conforme a los mandamientos de Dios. Entonces Pablo advierte y habla en contra de la mentira, advierte en contra de la avaricia, advierte en contra del robo, advierte en contra de la forma en la que usamos nuestras palabras, y también habla acerca de la inmoralidad sexual. Ahora, si ustedes analizan las otras religiones que existen en el mundo, por ejemplo, el budismo o el islam, van a encontrar que ellas también tienen un cierto grupo de reglas y códigos morales que debes de seguir para poder pertenecer a ese grupo. ¿Están de acuerdo? Entonces, tengo que decir esto. La fe cristiana, lo que distingue a la fe cristiana de las otras religiones del mundo no es un código de conducta o una lista de reglas morales que debemos de seguir. Pero esto no simplemente lo vemos en las religiones del mundo. Si tú probablemente dices, bueno, yo no soy una persona religiosa, yo me considero ateo, yo creo que Dios no existe. Aún a pesar de que tú digas eso, tú también has adoptado una serie de reglas morales que dictan la forma en la que tú crees que se debería de vivir en este mundo. ¿Estás de acuerdo? Tanto para los cristianos como para los no cristianos creemos que la honestidad es algo bueno y creemos que la calumnia es algo que deberíamos de evitar. ¿O quién de ustedes les gusta juntarse con personas que calumnian a otros, que se la pasan hablando chismes en contra de otros? Bueno, tal vez sí te gusta eso. Seas cristiano o no, sabes que la paz es mucho mejor que el conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando escuchamos acerca de las guerras, ¿qué es lo que queremos? Que se terminen las guerras. Seas cristiano o no seas cristiano, no disfrutas el saber que otras personas en otras partes del mundo están sufriendo. Es algo que no te gusta saber. Seas cristiano o no seas cristiano, sabes que la pereza es algo malo. ¿Estás de acuerdo? ¿No tenemos ya en internet un montón de dinámicas y herramientas para poder evitar la procrastinación? No, pues mientras trabajes, pon tu video de YouTube con el timer Pomodoro para que puedas trabajar 25 minutos y puedas descansar 5 minutos, porque si no descansas vas a experimentar ansiedad. Entonces tienes que descansar un poco para que tu mente se libere y puedas volver a ser productivo y que digas, bueno, al menos 25 minutos voy a poder soportar sin ver mi WhatsApp, a menos 25 minutos puedo existir sin saber qué está pasando en el mundo. El mundo puede girar 25 minutos sin que yo sepa las noticias del día de hoy. Y entonces concéntrate en esos 25 minutos, porque todos sabemos que la pereza es algo malo y que tenemos que ser personas productivas. ¿Están de acuerdo? Entonces, seas cristiano o no seas cristiano, seas religioso o no seas religioso, seas ateo o no seas ateo, todos tenemos un cierto número de reglas morales que decimos, así debería yo de vivir. Pero lo que distingue al cristianismo de las demás religiones o filosofías o ideologías no es simplemente un conjunto de reglas o atributos morales que debes cumplir. Lo que distingue al cristianismo es la palabra por lo tanto. Permítanme explicar esto que estoy diciendo. ¿Por qué la palabra por lo tanto distingue al cristianismo de las demás religiones? Y vamos rápidamente a lo que dice antes de esta palabra, porque cuando Pablo utiliza la palabra por lo tanto, está haciendo referencia desde luego a algo que ya expresó anteriormente. Y entonces ahí en Efesios capítulo 4, versículo 22, del que Víctor habló la semana pasada, vemos que dice esto, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos,
y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahorita vamos a regresar a analizar un poquito más lo que se nos está diciendo en este versículo, pero quiero que sigan pensando en esto que hemos estado diciendo. Otras religiones y también otras ideologías y también otras filosofías nos dirán lo que debemos de seguir. ¿Cuál es el código moral que debemos de adoptar para poder pertenecer, para poder ser aceptado? ¿Estás de acuerdo? En esta sociedad que dice que la verdad no existe, que todo es relativo, entonces dice, tú tienes que aceptar a todos, no puedes decirle a nadie cómo debería de vivir. Y si tú le dices a alguien cómo debería de vivir, deberías de ser cancelado. A ver, entonces ya no entendí, no que no podría meterme con nadie, no que no podía decirle a nadie que está mal. ¿Se dan cuenta cómo ese tipo de pensamientos son una contradicción en sí mismo? Pero así nos invitan a pensar el día de hoy. Tienes que tener un código moral para poder pertenecer a este grupo, para poder ser aceptado en esta religión. Lo importante es lo que tú haces y lo importante es lo que tú dejas de hacer. Sin embargo, en el cristianismo lo importante no es tu comportamiento, sino la base que motive ese comportamiento. Lo voy a decir una vez más. Lo fundamental en el cristianismo no es tu comportamiento, sino la base que motiva ese comportamiento. Dios no está tan interesado en que seas una buena persona a la vista de los demás. Sí, acabo de decir eso. Dios no está interesado en que tú seas una buena persona a la vista de los demás. ¿Le interesa eso? Sí. Pero ¿saben qué le interesa más que tú seas una buena persona a la vista de los demás? Que realmente en el interior, en tu corazón, estés experimentando una verdadera transformación que motive ese comportamiento. No simplemente quiera que vivas como un hipócrita, que a la vista de todos pareces una buena persona, pareces una persona inteligente, pareces una persona educada, pero en el interior te la pasas criticando a otros, te la pasas hablando mal de otros, te la pasas mintiendo, te la pasas robando, te la pasas comportándote como si no tuvieras la fe que dices tener. Entonces Dios no le importa tanto tu comportamiento moral externo como le importa transformar tu corazón. Dios no quiere simplemente una apariencia, quiere un cambio verdadero. Y el verdadero cristiano nunca cambia de afuera hacia adentro, sino el verdadero cristiano cambia de adentro hacia afuera. En otras palabras, nuestros comportamientos nunca podrán transformar nuestro corazón. Sin embargo, si nuestro corazón es transformado, eso va a transformar nuestros comportamientos. Y es eso lo que Dios está haciendo, un trasplante de corazón. Lo vimos la semana pasada cuando Rose leyó Ezequiel 36. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con su pueblo a través de la obra de Cristo? Va a ser un cambio del corazón, va a ser el trasplante de un corazón de piedra y nos va a poner un corazón de carne que pueda seguir su ley. Él está transformando nuestro corazón, Él está transformando nuestras motivaciones, Él está transformando lo que pensamos, lo que creemos, lo que somos, aquello en lo que ponemos nuestra seguridad, aquello en lo que ponemos nuestra identidad. Eso es lo que Dios va a transformar y muchas veces lo hace a través de circunstancias difíciles que nosotros no esperábamos, que nosotros no veíamos venir, donde refleja que nuestro corazón está poniendo su seguridad en algo que no es Cristo. Y entonces cuando Cristo llega y nos quita todas esas cosas en las que ponemos nuestra seguridad, entonces nuestra fe se tambalea y nos enojamos. Pero eso es gracia de parte del Señor, que el Señor intervenga en nuestras vidas, que nos quite eso en lo que hemos puesto nuestra seguridad, nuestra confianza, que traiga problemas matrimoniales, que traiga problemas con nuestros hijos, que traiga problemas con el trabajo, que un día no nos alcance para pagar la renta, que tengamos que enfrentar problemas con hermanos aquí en la iglesia. Todo ese tipo de cosas tienen el propósito de que nosotros podamos en nuestro corazón darnos cuenta cómo nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestra confianza no está en Cristo, sino que está en algo más. Entonces Dios está comprometido en transformar nuestro corazón, pero esta transformación no se produce gracias a lo que hacemos y dejamos de hacer, sino que siempre
tiene que ver con algo que Dios hace primero y nosotros respondemos a eso que Dios ha hecho. Fíjense, el cristiano no responde para que Dios entonces voltee a verlo y lo acepte. No, el cristianismo, la fe cristiana nunca ha funcionado así. Primero Dios hace algo, Dios interviene en nuestras vidas y en nosotros, el apreciar lo que Dios ha hecho, nosotros respondemos a eso. Y eso es algo que hemos visto desde el pueblo de Israel hasta el día de hoy en la iglesia. ¿Qué pasó en Egipto? Dios le trajo su ley al pueblo de Israel y les dijo: si ustedes cumplen esta ley a la perfección, yo voy a venir con 10 plagas y los voy a liberar de la esclavitud en Egipto. ¿Así pasó la historia? ¿Sí pasó la historia? A ver, necesito ayuda. ¿Qué pasó en Egipto? Bajó Dios con sus 10 mandamientos y les dijo a los israelitas: si ustedes siguen estos 10 mandamientos, yo los voy a liberar de la esclavitud en Egipto. ¿Así pasó? ¿Están seguros? ¿Cómo pasó entonces? Platíquenme. ¿Qué pasó primero? Primero Dios salva a su pueblo, primero Dios libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto y luego los lleva al monte Sinaí en el desierto y le da su ley a través de Moisés y les dice: ustedes tienen que recordar que yo soy un Dios bueno. Si soy tan bueno para liberarlos de la esclavitud en Egipto, ¿por qué piensan que no deberían de vivir conforme yo les estoy diciendo que deberían de vivir? Yo soy un Dios bueno y quiero lo mejor para ustedes, y ustedes, en gratitud a lo que yo he mostrado por ustedes en el desierto, ahora pueden responder a esto que les estoy diciendo, a mis ordenanzas. Mi amor por ti es su base, es su fundamento para poder obedecer. Eso pasó en Egipto, eso pasó con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Dios te dice: ahora tienes que portarte bien, venir a la iglesia todos los domingos, orar todas las noches, leer tu Biblia todos los días, ayudar a los pobres, ayudar a los más necesitados. Y si haces todo eso, entonces vas a ser salvo. ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso dice el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que dice Pablo? Pero por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe cristiana es lo mismo. A la luz de que Dios envió a su Hijo como una persona como tú y como yo, y vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, y sufrió la muerte que tú y yo merecíamos, podemos voltear a ver a ese Cristo, a ese Dios, y decir: cuánto me ama. En respuesta, en agradecimiento de cuánto me amas, ahora yo puedo obedecer. ¿Se dan cuenta? La obediencia en el cristianismo no es para ser aceptado, es una respuesta al hecho de que ya hemos sido aceptados y hemos sido amados. Entonces, fíjense lo que dice en el versículo 22 que ahí de Efesios capítulo 4, dice: debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, y después dice que debemos ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. Y la pregunta es: ¿cómo se hace eso? ¿Cómo le hago para quitarme el ropaje de una vieja naturaleza corrompida por el pecado y ponerme el ropaje de la nueva naturaleza? A veces como cristianos nos gustaría que todo fuera tan sencillo como quitarnos algo y ponernos algo. ¿Están de acuerdo? Y por eso muchas personas, cuando se acercan por primera vez al cristianismo, dicen: ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora para que Dios me acepte? ¿Qué comportamiento debo de cambiar? ¿Qué música tengo que dejar de escuchar? ¿Con quién me tengo que dejar de juntar? ¿Qué vicios tengo que abandonar? Muchas personas piensan que así es la fe cristiana. Primero cambio mis comportamientos, entonces después me puedo acercar a Cristo. Pero así no es. Fíjense en el versículo 24, Pablo dice algo que no debemos pasar por alto, porque es la clave de todo lo que está diciendo y de todo lo que va a decir hasta el final del capítulo. Dice: deben ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y en verdadera santidad. Está hablando de un ropaje que no podemos lograr por nuestra propia cuenta, porque aquí está hablando de verdadera justicia y de verdadera santidad. Y déjame decirte que las malas noticias es que tú y yo jamás vamos a poder vestirnos por nuestras propias cuentas de verdadera justicia y de verdadera santidad. Tú y yo no somos justos y tú y yo no somos santos.
Solamente ha habido una persona en este mundo que ha sido verdaderamente justo y que ha sido verdaderamente santo. Ya saben la respuesta, ya saben a quién me refiero. Me refiero a Cristo. Cristo fue completamente justo y santo. Él vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Él cumplió a la perfección los 10 mandamientos, ¿están de acuerdo? La vida de Cristo es un testimonio de cómo se viven los 10 mandamientos. Él cumplió a la perfección todo esto que está diciendo Pablo, toda esta lista de atributos morales que nos dice que ahora nosotros deberíamos de vivir así. Cristo vino y lo vivió todo eso a la perfección. El ministerio de Jesús es un testimonio de cómo se vive una vida amando a nuestro prójimo. Cristo fue el único que pudo vivir de esta manera a la perfección. Así que este nuevo ropaje del que habla Pablo no es algo que nosotros hayamos ganado, sino algo que Cristo ya ganó por nosotros, y ahora nosotros podemos vestirnos de eso que Cristo ya logró por ti y por mí. Debemos darnos cuenta de esta forma particular en la que están escritas las cartas de Pablo, porque Pablo primero habla del evangelio, habla de lo que Cristo vino a hacer por nosotros, y luego dice por lo tanto. Eso es lo que cambia la religión cristiana con todas las demás religiones y todos los demás sistemas de pensamiento y filosofía. Tú cambias por lo que Cristo ya hizo por ti. Ahí está tu fundamento, ahí está tu base. Y C.S. Lewis, este autor muy conocido, tiene un libro llamado Mero Cristianismo. Y ahí en su libro Mero Cristianismo tiene un capítulo que titula Buenas personas u hombres nuevos. Recomiendo que lo lean. Buenas personas u hombres nuevos. Y en esencia lo que está diciendo aquí C.S. Lewis es que el cristianismo no se trata solo de ser buenas personas, no se trata de tener muchos logros, sino que el cristianismo se trata de redención. Todos conocemos, estoy seguro que ahorita en tu cabeza tienes a alguien en mente que tú sabes que no es cristiano y que sin embargo es una mejor persona que tú. Es una persona más responsable, es una persona más puntual, es una persona que no tarda en pagar sus impuestos, que parece una buena persona, pero no es cristiano. Entonces el cristianismo no se trata de crear buenas personas. Hay en este mundo personas que sin el cristianismo han llegado a ser buenas personas. Y dice C.S. Lewis, el cristianismo no se trata de que seas una mejor persona, se trata de redención. Fíjense lo que dice en un párrafo de este libro, dice, de este capítulo. Pongan atención. Dice, una simple mejora no es redención, aunque la redención siempre mejora a la gente, incluso aquí y ahora, y la mejorará al final hasta un grado que aún no podemos imaginar. Dios se hizo hombre para convertir a las criaturas en hijos, no simplemente para producir hombres mejores de la antigua clase, sino para producir una nueva clase de hombre. No es como enseñarle a un caballo a saltar cada vez mejor, sino como transformar a un caballo en una criatura alada. Naturalmente, una vez que tenga esas alas, se elevará por encima de vallas que jamás habrían podido ser saltados por el caballo original. Dios no simplemente está arreglando un defecto que hay en ti, no simplemente está poniendo un parche en ti, así como los que saben de informática que tenemos que descargar el parche de las nuevas actualizaciones para quitar los virus y los problemas de seguridad, y entonces le instalas la nueva versión para que corra mejor ese sistema. Dios no está haciendo eso con nosotros. Dios está creando nuevas personas, un nuevo ser en ti y en mí, gracias a lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros. Entonces fíjense, esta es la idea de lo que Pablo está exponiendo en el capítulo 4. Ser cristiano no es simplemente una mejora que necesitamos. Tiene que ver con una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Me encanta esto que dice C.S. Lewis. Dios se hizo hombre para convertir a las criaturas en hijos. No simplemente para producir hombres mejores de la antigua clase, sino para producir una nueva clase de hombre. Y de eso está hablando Pablo. Fíjense, vamos al capítulo 5 y vean lo que dice el versículo 1. Otra vez esta palabra, por tanto.
Recuerden lo que Cristo hizo por ustedes. Si ustedes recuerdan lo que Cristo hizo por ustedes y ponen su confianza en lo que Cristo hizo por ustedes, ahora van a poder hacer esto que les voy a decir. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Ahora, como cristianos tenemos la posibilidad de imitar a Dios, pero tiene una frase muy particular ahí. Pablo dice, pero imítelo como hijos muy amados. Déjame decirte algo, tú y yo solamente vamos a imitar a las personas a las cuales admiramos. Si tú alguna vez te has parecido a alguien y has hablado como alguien, incluso otras personas te dicen, oye, como que te pareces a esta persona, es porque en el fondo tú admiras a esa persona y quieres parecerte a ella. Y cuando yo era chiquito, me hacían esta pregunta que seguramente también les han hecho a ustedes. ¿Qué quieres ser de grande? Y yo me acuerdo que respondí una cosa, como mi papá. No sé por qué, pero yo quería crecer, quería tener un trabajo donde ganar el suficiente dinero para poder mantener a mis hijos. Ese era mi sueño cuando era niño y sigue siendo mi sueño el día de hoy. Quería ser como mi papá, porque yo lo veía a él yendo a trabajar, trayendo dinero, mostrándome su amor. Decía, yo quiero eso, yo quiero mostrarle este amor a mis hijos. Yo quiero que mis hijos se sientan seguros en la cobertura de mi hogar, como yo me siento seguro en la cobertura del hogar de mi padre. ¿Realmente te sientes seguro en la cobertura del hogar de tu padre? Y no me refiero a tu padre terrenal, me refiero a tu Padre celestial. Si realmente estás maravillado por lo que tu Padre celestial ha hecho por ti, vas a buscar formas de imitarlo. Ya no lo imitas como un esclavo que tiene miedo a ser castigado y si no cumple con esos estándares, entonces va a ser desechado o va a ser lastimado, incluso va a ser destruido. Ahora tienes la capacidad de imitar a Dios como hijo muy amado, decir, me ama, es mi Padre, es digno de mi admiración, es digno de mi adoración, es digno de mi obediencia. Esa es la base de una verdadera transformación. Vayamos a nuestro punto número 2, la comunidad para esta vida transformada. Entonces, en segundo lugar está la comunidad para una vida transformada y en el versículo 25 leemos esto. Por lo tanto, dejando la mentira, habla cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros ¿de qué? De un mismo cuerpo. Entonces, fíjense, ahora está diciendo algo muy interesante Pablo. Está diciendo que los comportamientos morales a los cuales nos está invitando a seguir y también los comportamientos que nos está invitando a dejar tienen que ver con algo, tienen que ver con la comunidad. Y esto es muy interesante porque lo que tú haces no simplemente te afecta a ti. Lo que tú haces positivo afecta positivamente a tu comunidad, sea la que sea, tu familia, tu trabajo, tu iglesia. Y las cosas malas que tú haces también afecta negativamente a tu comunidad. No somos llaneros solitarios, fuimos creados para vivir en comunidad. Eso implica que todo lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer va a afectar positivamente o negativamente a otros. No hay más. Y tenemos al teólogo cristiano Lewis Smith y él explicó esto que estoy diciendo con otras palabras mucho más mejor redactadas, mucho más mejor expresadas. Fíjense lo que dice Lewis Smith. Dice, imaginen una sociedad donde nadie confía en que otro cumpla una promesa, donde se espera que cada líder mienta sin más, donde todo profesor sea sospechoso de fraude académico y todo predicador un fraude moral, donde nunca se espera que los contratos se cumplan. Ningún socio podría contar jamás con la lealtad de otro. Nadie podría tomar decisiones con certeza. La vida sería brutalizada, sin confianza. Sin confianza pasamos de ser una comunidad a una manada. Sin confianza pasamos de ser una sociedad a una pandilla. ¿Se dan cuenta lo importante que es
lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo decimos, lo que tú y yo pensamos. Aquí Pablo está hablando de un concepto básico en la vida. Él está diciendo, el hecho de que tú hables la verdad a los demás y no la mentira, eso va a ser de gran bendición a otros. Eso va a ser de gran bendición a otros. Si dejas de pensar en ti, si dejas de pensar en tu comodidad, en quedar bien parado, y entonces empiezas a pensar en el beneficio de otros, eso va a traer un gran impacto a la vida de la sociedad. Nuestras palabras pueden crear confianza en el mundo o pueden crear desconfianza, y eso es algo que todos hemos experimentado. Todos hemos experimentado el hecho de que quedamos con una persona a cierta hora y esa persona, por alguna razón que no tiene que ver con una emergencia, que no tiene que ver con algo que le dé una verdadera justificación, decide no llegar a tiempo. Decide pensar que tu tiempo no es algo importante y entonces llega tarde. Y entonces nuestro corazón responde a eso, ¿estás de acuerdo? A la otra, cuando vayas a invitar a esa persona, como ya no le tienes confianza, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir que la reunión es una hora más temprano de la que en verdad es, porque sabes que siempre llega tarde. Y eso nos ha pasado como mexicanos, ¿estamos de acuerdo? Todos los mexicanos sabemos que podemos llegar a un evento con los 15 minutos elegantes de retraso que no tienen nada de elegantes. El no cumplir con nuestra palabra, el no ser personas íntegras, va a afectar a otras personas. Cuando era adolescente, por algún momento cuando estaba en la prepa, me volví el blanco de los ladrones y me robaron como 5 celulares. Yo no podría decir, bueno, pues te compras otro celular y listo. Pero no simplemente pasó eso en mi mente, no simplemente pasó eso en mi corazón. En ese entonces ni yo me pagaba los celulares, el que sufría era mi papá. Pero pasó algo en mi corazón después de esos robos. Esos robos me marcaron. Y entonces ya no caminaba con la misma seguridad por las calles. Y entonces ya no me subía con la misma tranquilidad a las combis o a los micros. Entonces acercaba una persona a mí y yo me iba alejando poco a poco de ella. ¿Se dan cuenta? Las cosas que nosotros hacemos afectan profundamente a otras personas. Esa es la realidad, vivimos en comunidad. Y entonces, fíjense cómo Pablo nos está diciendo que somos miembros de un mismo cuerpo. Lo que uno hace afecta a todos. Cada parte de este texto, cada parte del capítulo 4, si lo ves con cuidado, refleja esta lógica comunitaria. Lo que parece ser solo un pecado personal tiene consecuencias en toda la comunidad. Por ejemplo, otra vez, deje la mentira y hable cada uno su prójimo con la verdad. O dice más adelante, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Fíjense lo que está diciendo Pablo. No simplemente está diciendo no robes y ponte a trabajar. Va más allá, Pablo, ¿están de acuerdo? Tu trabajo, lo que tú ganas, también tiene el propósito de bendecir a otros. No pienses solamente en ti, piensa en otros. Y esto siempre me ha parecido increíble de la ley de Dios. Porque tú seas cristiano o no seas cristiano, vivimos todos regidos bajo la ley de Dios. La ley de Dios dice, no robarás. La ley de Dios dice, no robarás. Y dice que si no cumplimos con ese mandamiento vamos a experimentar la maldición. Pero esa maldición no simplemente la experimentamos nosotros de manera personal. Se experimenta de manera comunitaria. ¿Qué pasa si una persona dice voy a robar? Voy a hacer corrupción. Me voy a clavar más lana de la que me tengo que clavar. O no voy a comprar el material necesario para esa obra. Voy a comprar uno más baratito para quedarme con una lana. O no le voy a hacer las pruebas a ese edificio que le tengo que hacer. Si se cae después es culpa de otro porque mía no es, porque esas pruebas salen muy caras y mejor me quedo con ese dinerito. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer ese puente? ¿Se va a caer esa estación del metro? ¿Se van a hacer baches en esa avenida?
cómo la corrupción nos afecta a nosotros, pero también afecta a las personas a nuestro alrededor. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Vivimos en un mundo de libertad sexual, donde decimos que nadie se debería de meter con mi libertad sexual. Yo puedo acostarme con la persona que sea y nadie tiene derecho a meterse con eso. Esos cristianitos retrógradas solamente dentro del matrimonio, sí, yo ya soy libre, vivo en una sociedad posmoderna donde mi sexualidad yo la puedo explotar como sea. Sí. Pero entonces tienes que lidiar con embarazos no deseados. Entonces tienes que lidiar con abortos. Entonces tienes que lidiar con enfermedades de transmisión sexual. ¿Se dan cuenta? Nuestras decisiones personales no solamente nos afectan a nosotros, tienen un impacto comunitario. Pablo dice que, dado que el sexo, nuestra forma de hablar e incluso nuestro trabajo son actos comunitarios, tienen un impacto en los demás. Pueden crear realidades confiables o pueden crear realidades inestables en el mundo. Tus palabras pueden crear un entorno seguro o pueden crear un entorno amenazante. Tu trabajo puede ser usado para bendecir a otros o puede ser usado para aprovecharte de otros. La manera en la que tratas tu sexualidad también afecta la dignidad, el respeto y el bienestar de otros. Por eso Pablo nos recuerda que vivir de esta nueva vida transformada no es algo que se hace en solitario. Necesitamos hacerlo en comunidad. Y esta comunidad no es otra que la comunidad del Evangelio, la comunidad de la iglesia. ¿Se dan cuenta lo que implica estar aquí, rodeado de otras personas? Y si tú solamente vienes el domingo a la iglesia y terminando el culto te paras y te vas, no sé si realmente estás viviendo en comunidad, porque vivir en comunidad implica estudiar la palabra con otros, implica hacer planes por otros, implica pensar en la colonia Mixcoac y decir cómo voy a salir y repartir estos volantes para que vengan los niños a la escuelita dominical, porque creemos que, a la escuelita bíblica de vacaciones, porque creemos que eso es una forma buena y rápida de contactar con los padres y poder mostrarles el evangelio. Pero ¿sabes qué va a pasar si tú empiezas a participar de los estudios bíblicos, de la escuelita bíblica de vacaciones? ¿Sabes qué va a pasar si te quedas un poquito de más tiempo a convivir con los hermanos y tomándote un café y un pan? O si invitas a otras personas a tu casa, ¿sabes qué va a empezar a pasar? Vas a empezar a experimentar que vas a tener que ofrecer perdón y dar perdón a esas personas. ¿Por qué? Porque en el convivio con otras personas, en el trato con otras personas, no hay forma en que otras personas te lastimen, te dañen o hagan algo que no te guste. Y entonces puedes empezar a poner en práctica tu fe en Cristo. Entonces puedes decir, voy a seguir pensando en mi comodidad, voy a seguir pensando en yo estar bien, voy a pensar en el beneficio de otros. Si Cristo, siendo Dios, decidió venir como un siervo para hacerse cargo de todo lo que yo no puedo hacerme cargo, ¿por qué yo voy a seguir pensando en mi comodidad? ¿Por qué yo voy a seguir pensando en mi tiempo es sagrado y no lo voy a sacrificar escuchando las tonterías que tiene que decirme esta otra persona? ¿Se dan cuenta? Tú no vas a poder vivir en comunidad si no entiendes cómo las verdades del Evangelio te invitan a dejar de pensar en ti mismo, en tu comodidad, y te invitan a pensar en los demás. Por eso este segundo punto es clave. Dios te salvó individualmente, pero te integra a un cuerpo, porque solo en comunidad aprendemos a vivir como nuevas personas, aprendemos a aplicar el poder del Evangelio en nuestras vidas, lo que nos lleva a nuestro tercer punto, el poder para tener esta vida transformada. ¿Cómo obtenemos el poder para vivir de esta forma a la que Pablo nos está invitando? A la que la Biblia nos está invitando, a la que Dios nos está invitando. Y la clave se encuentra ahí en el versículo 32 del capítulo 4 y también se encuentra en el versículo 2 del capítulo 5. Fíjense lo que dice primero el versículo 32. Dice, más bien, sean bondadosos y compasivos
unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento se utilizan las palabras ofrenda y sacrificio porque Dios es consciente de cómo es tu corazón y Dios es consciente de cómo es mi corazón y era consciente de cómo era el corazón del pueblo de Israel. Dios les dio mandamientos que ellos debían seguir, pero Él estaba consciente de que a pesar de que ya los había salvado de la esclavitud en Egipto, ellos iban a ser incapaces de seguir esos mandamientos. Ellos iban a ser ingratos, ellos iban a ser infieles, ellos iban a ser desagradecidos. Y entonces, en la ley de Dios también hay gracia de parte de Dios. Y entonces Él brindó un sistema sacrificial, porque la paga del pecado es muerte. Si tú pecas, alguien tiene que morir. Y entonces, te voy a pedir, ¿pusieron atención a la lectura que hizo Irit hace unos minutos? Voy a pedir que traigas a un cordero sin defecto, que pongas tu mano encima de él y en ese momento ese animal va a ser degollado. Vas a tener que visualizar lo impactante que es que un ser inocente y sin defecto pierda la vida en tu lugar para que tú seas perdonado. Su sangre va a ser derramada enfrente de nosotros y así vas a ser perdonado. Y el texto habla acerca de que ese sacrificio, luego ese animal, después de que había vaciado toda su sangre, las partes de su cuerpo eran quemadas y ese olor que salía de sus partes, de su cuerpo quemado, era un olor fragante al Señor. Y la palabra fragante significa algo aceptable, significa algo apropiado, significa algo perfecto. Y no sé cómo te sientas al leer Efesios 4 y Efesios 5, pero mi conclusión al leer esos versículos y mi conclusión al preparar este sermón fue una, y espero que estés llegando a la misma conclusión que yo, y es esta: es muy difícil vivir así. ¿Están de acuerdo? ¿Quién puede vivir como Efesios 4? ¿Quién puede cumplir con todo lo que está diciendo ahí Pablo? Preferimos muchas veces la mentira en lugar de la verdad. Preferimos el enojo en lugar del perdón. Somos impuntuales. Trabajamos para nuestro propio beneficio y no buscamos el beneficio de los demás. Nos gusta burlarnos de otros, de lo que dicen, de cómo se comportan, de lo que hacen, de lo que publican en redes sociales, en lugar de buscar la edificación. Qué difícil es vivir como dice Pablo. Y esto nos debería de llevar a otra conclusión. ¿Cuánto necesitamos ese sacrificio, dolor fragante del que está hablando Pablo? Yo lo necesito. Yo necesito que alguien sea puesto enfrente de mí, que yo ponga mi mano encima de él, sea degollado en mi lugar, su sangre sea derramada para que yo sea perdonado, porque esa imagen, y si te parece asquerosa, está bien. Porque si asqueroso es tu pecado. Esa imagen es de lo que nuestro pecado afecta al Señor. Y ese es el costo de nuestra maldad. Ese es el costo de nuestra rebelión natural en contra de Dios. Y entonces tenemos a Jesucristo en la cruz. Tenemos a alguien sin defecto. Tenemos a alguien perfecto. Tenemos a alguien que cumplió los 10 mandamientos. Tenemos a alguien que cumple a la perfección todo eso que está diciendo Pablo y está ahí en una cruz, derramando su sangre hasta la última gota por ti y por mí. Y Cristo está trabajando. Dice Pablo, deja de robar y ponte a trabajar y que tu trabajo sea de beneficio para los necesitados. Y Cristo en la cruz estaba trabajando. Él soportó ahí en la cruz el peso de nuestro pecado. Él experimentó las tinieblas del infierno, la agonía de la cruz. Llevaba el pecado que nosotros jamás vamos a cargar. Estaba pagando por todo eso.
Él estaba haciendo ese trabajo para poder compartir lo que tenía con los más necesitados, entre los cuales estamos tú y yo. Aquí en el versículo 26 dice algo muy curioso, dice: si se enojan, no pequen. ¿Qué es esto? Yo pensaba que enojarse era pecado, pero dice Pablo esto: si se enojan, no pequen. Fíjense, enojarse no es pecado. Hay realidades en este mundo que van a ser muy dolorosas, que van a causarnos un gran enojo, a las cuales tendremos que responder con gran firmeza y con enojo. No todo enojo, no toda ira es pecaminosa, y tenemos, por ejemplo, la ira justa de Dios. Tenemos también, por ejemplo, cuando Cristo limpió el templo con enojo. El enojo no es pecado. Lo que es pecado es lo que tú haces con tu enojo. Vean, por ejemplo, lo que dice el versículo 31: abandone toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. El problema es que tu enojo te lleva muchas veces a buscar el rencor, a buscar la venganza, a buscar palabras hirientes para herir, para lastimar a la otra persona profundamente. Tu enojo muchas veces te va a llevar a buscar la violencia. Está bien enojarse, pero si eres cristiano y en verdad has entendido las verdades del evangelio, deberías de buscar dejar la venganza y deberías de buscar dejar el rencor al recordar la forma en la que tú has sido tratado por Cristo. Ya vimos cómo nuestro pecado es una ofensa horrible delante del Señor, es una ofensa asquerosa delante del Señor. Sin embargo, Dios, al ver nuestra ofensa, al ver nuestra rebelión, nuestra infidelidad, nuestra incredulidad, nuestra ingratitud, Él no quiere vengarse de nosotros. Él no quiere hacernos pagar por eso. ¿Qué ha hecho en lugar de eso? Ha entregado a su Hijo, a ese Hijo perfecto, para castigarlo a Él, para poner todo el peso de su enojo en Él, para que tú y yo ahora podamos recibir el perdón. El perdón tiene un gran costo, pero ese perdón ya lo pagó Cristo. Ahora tú puedes experimentar enojo por lo que otras personas te hicieron. A lo mejor es horrible, a lo mejor dices: es que tú no sabes lo que me hicieron. Pero eso lo puedes cargar también en Cristo. Es decir: si Cristo, tú has perdonado lo imperdonable en mí, ¿cómo yo no voy a ser capaz de perdonar lo imperdonable en otros? Cristo está en la cruz, siendo ese cordero sacrificado por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre. Y lo que tiene en la cruz es palabras para unir todo lo que el pecado ha roto. El pecado ha causado desunión, el pecado ha causado enojo, el pecado ha causado violencia, el pecado ha causado separación. Sin embargo, Jesucristo en la cruz pronuncia estas palabras: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. El perdón es lo primero que necesitamos para que una sociedad sea sanada. Cristo en la cruz pronuncia palabras de afirmación y generosidad. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A un criminal que merecía el castigo de la cruz, al poner su fe en Jesús, le dice: tu relación con el Padre ha sido restaurada a través de mí, y no solamente tu relación con el Padre, tu relación con las demás personas. Por eso puede decirle a una mujer: mujer, he aquí a tu hijo. Y a uno de sus discípulos más amados le puede decir: hijo, he aquí tu madre. Está otra vez armando esta comunidad que ha sido rota por el pecado. Y en la cruz Jesucristo pronuncia palabras de autosacrificio, una ofrenda de sí mismo, un sacrificio fragante y una ofrenda a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo es realmente esa ofrenda de olor fragante que tú y yo necesitamos para cubrir nuestros pecados, y al mismo tiempo la obra de Cristo es el poder que tú y yo ahora tenemos para vivir una vida transformada.
El sacrificio de Cristo en la cruz no fue solo para hacernos buenas personas, aunque muchos de ustedes tal vez sean buenas personas. El sacrificio de Cristo en la cruz fue para hacernos personas nuevas. No solo para que intentemos ser como Dios, sino para convertirnos en sus amados hijos. Por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Por qué decimos mentiras? ¿Por qué nos burlamos de otros? Porque en el fondo queremos cuidar algo, queremos cuidar nuestra imagen. Cuando tú y yo decidimos mentir, es porque la verdad parece muy vergonzosa y queremos cubrir esa vergüenza, queremos cubrir ese error. No queremos que se burlen de nosotros, no queremos que digan qué tonto eres, cómo te equivocaste en eso. Y entonces decimos una mentirita, e incluso decimos que es una mentirita piadosa. Pero si tú realmente entiendes que eres un hijo de Dios, ahora puedes entender que no necesitas burlarte de otros, que no necesitas mentir para sobresalir, porque ahora entiendes que tienes una nueva identidad como hijo muy amado. Tal vez ahí está la oportunidad para mentir. Tal vez la otra persona te dé razones suficientes para burlarte de esa persona, para chismear. Tal vez su vida es muy entretenida y te divierta mucho chismear acerca de su vida. Pero si tú entiendes tu verdadera identidad en Cristo, vas a llegar a una conclusión, y esta es: no lo necesito. No necesito hacer esto. En Cristo estoy completo. En Cristo estoy satisfecho. En Cristo está mi verdadera identidad. Eres un hijo amado en la medida en que comprendas el Evangelio, que Jesucristo renunció a su comunión con el Padre para convertirte en un hijo, que dio su vida para darte una nueva vida. Eso no solo te llama a ser bueno, sino que te llama a ser nuevo. En el Evangelio tenemos el verdadero poder para cambiar, para ser realmente transformados. No la vergüenza, no el miedo, sino el amor de Cristo derramado por ti en la cruz. La transformación de los cristianos no es un mito, es una verdad. Y solamente podemos hacerlo al recordar ese sacrificio, dolor fragante, hecho por ti y hecho por mí. Vamos a orar. Padre misericordioso, gracias porque en la cruz Jesucristo se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio, dolor fragante. Y tú recibiste ese sacrificio, Padre. Gracias porque por medio de Él nos has adoptado como tus hijos muy amados. Padre, te pedimos que esta verdad no solo nos conmueva, sino que nos transforme. Que no solo intentemos ser mejores personas, sino que vivamos como nuevas personas, hechas a tu imagen. Haznos por tu Espíritu Santo cada día más parecidos a Cristo. En su nombre oramos. Amén.